Voy a empezar en este momento a mostrarles un resumen de lo que trabajamos en las sesiones anteriores y luego me voy a dirigir al taller para que ustedes me digan qué puntos no han podido realizar y eso es lo que yo voy a explicar el día de hoy. Bienvenidos a esta nueva sesión, los que están viendo por YouTube el resumen. Hoy voy a explicar otras secciones del taller que no han podido hacer los estudiantes de grado décimo. Entonces, lo primero que trabajamos fue la escritura en el sistema sexagesimal, que está dada en horas, minutos y segundos, o en grados, minutos y segundos. En las sesiones anteriores les coloqué ejemplos como el siguiente. Colocar 3 horas, por ejemplo, 45 minutos y 30 segundos. Y hablábamos que este tipo de escrituras se pueden dar de dos maneras, en forma compleja y en forma incompleja. La manera en que está escrito esto, que están viendo aquí en el tablero, es la forma compleja. ¿Por qué se llama forma compleja? Porque tiene las 3 unidades de medida escritas. Lo mismo funciona para grados, minutos y segundos, es decir, no solamente en unidades de tiempo, sino también en unidades angulares. Ejemplo, podemos hablar de 45 grados, 30 minutos y 18 segundos, por dar un ejemplo. Los grados también se dividen en minutos y en segundos. Esto que acabo de decir corresponde a toda la primera explicación que sale en la guía en el taller. Y además de esto vimos que también hay formas eh, incomplejas. Voy a volverme al taller. Entonces, en la explicación que ustedes encuentran en la primera parte del taller, habla sobre esto que acabo de mencionarles, cuándo están escritas en forma compleja y cuándo están escritas en forma incompleja. La forma incompleja es cuando tenemos valores únicamente decimales y que están dados solamente con una unidad de medida. Pueden estar dados en horas, en minutos o en segundos. O pueden estar dados en grados, en minutos o en segundos para las unidades angulares. Cuando hablamos de grados es la bolita. Cuando hablamos de minutos es una comillita. Cuando hablamos de segundos son dos comillitas. Esas son los símbolos que utilizamos o la notación que se utiliza para, en lugar de escribir la M de minutos y la S de segundos, entonces utilizamos una comillita para decir minutos y dos comillitas para decir segundos. Forma incompleja, por ejemplo, tener 35,7 grados o, por ejemplo, 63,125, pongámosle minutos. Cuando solo hay una unidad de medida y tenemos valores decimales o valores exactos, puede darse también un valor exacto. Aquí se habla que son las formas incomplejas. Lo siguiente que expliqué en una de las sesiones anteriores es cómo pasar de la compleja a la incompleja y cómo pasar de la incompleja a la compleja. Entonces me voy a volver al taller. El punto 1 es solamente decir si las unidades son en forma compleja o incompleja. O sea, si lo que está escrito, si el valor que está escrito está dado en forma compleja o en forma incompleja. Miremos. 32 grados. Escriban en el chat si está escrito en forma compleja o en forma incompleja. ¿Cómo se hace para saber? Pues por la cantidad de unidades de medida que tiene el valor. Y entonces lo que ustedes han respondido es que el 32 grados está en forma incompleja. Y eso es correcto porque solamente tenemos una unidad de medida. Y además observen que este número es exacto, no tiene un valor decimal. Si no tiene un valor decimal, pues ya es un valor que no vamos a, que no tienen, no es necesario pasarlo a otra unidad de medida a menos que la circunstancia o la situación lo requiera. ¿El B está en forma compleja o en forma incompleja? Escríbalo en el chat. Bien, está en forma compleja, porque acabo de mencionarles que cuando tiene las 3 unidades de medida o más de una unidad de medida es porque está escrito en forma compleja. Lo mismo se debe realizar para los otros 3 puntos. Entonces, como pueden observar, este está en forma compleja, este está en forma incompleja y la E está en forma incompleja también. Miremos el segundo. Dice, tenga en cuenta el diagrama mostrado en el minuto 1:36 del segundo video para pasar las siguientes expresiones a la forma incompleja. Antes, o sea, yo no me voy a remitir al video, sino les voy a mostrar, en este momento les voy a mostrar el que, el diagrama como es. El diagrama que se les mostró en las sesiones anteriores y que les expliqué
es el mismo diagrama que está aquí en el taller, este diagramita de acá. Acá nos habla de grados, minutos y segundos. Funciona igual para las horas, los minutos y los segundos. Lo voy a hacer con grados, minutos y segundos. Entonces tenemos que hay maneras para pasar de grados a minutos. Hay una manera para pasar de grados a minutos y de minutos a segundos. Cuando tenemos una unidad grande, que son los grados, y la queremos partir en una unidad más pequeña, es decir, si queremos pasar de grados a minutos, lo que hacemos es multiplicar por 60. Si queremos pasar de minutos a segundos, entonces también multiplicamos por 60. Pero si queremos pasar de grados a segundos, entonces debemos multiplicar por 3600. Hagamos un ejemplo corto. Si tenemos, supongamos que tenemos 45 grados y lo queremos pasar a segundos. Entonces, si queremos pasar de grados a segundos, escriban en el chat por qué valor debo multiplicar ese 45. Es correcto, lo deben multiplicar por 3600, porque vamos a pasar de esta unidad. Entonces, la línea roja aquí que les estoy mostrando tiene el multiplicador que es 3600. Y sí, efectivamente, si hacen 45 por 3600, el valor que les dé como resultado va a ser el resultado en segundos. Lo mismo sucede si estuviéramos hablando aquí de horas. Es decir, esto se realiza de la misma manera cuando trabajamos en horas. Las horas también las podemos dividir en minutos y en segundos. De hecho, la última parte del taller tiene actividades en donde se habla es de tiempo, no de grados. Ahora miremos qué sucede si nos devolvemos. Si nos vamos a regresar, por ejemplo, de segundos a minutos, entonces ya no vamos a multiplicar, sino que vamos a dividir entre 60. Si queremos pasar de minutos a grados o a horas, entonces también se divide entre 60. Y pues también es fácil deducir que si vamos a pasar de segundos a grados, pues ya no vamos a dividir entre 60, sino entre 3600. Ese diagramita que se les presentó en la actividad, está por acá, le hace falta solamente lo del 3600, pero es lo que acabo de explicar. Con ese diagrama podemos resolver el segundo punto, que es el que estaban preguntando ahorita. Entonces miremos el segundo punto. Nos dice, tener en cuenta ese diagrama para pasar las siguientes expresiones a la forma incompleja. Ustedes me hablaron del B y del D. El ejercicio es 12 grados, 50 minutos, 20 segundos. Y corresponde al punto B, al literal B del segundo punto de la actividad 1. ¿Por dónde empezamos? Si lo vamos a pasar, esto está en forma compleja, ¿no? Porque tiene 3 unidades de medida. Entonces esto está en forma compleja. Lo vamos a pasar a la forma incompleja. ¿Por dónde empezamos? ¿O qué decidimos? ¿Qué escogemos? ¿Qué hacemos? Escriban en el chat qué es lo primero que toca mirar, porque las incomplejas quiere decir que solamente queda o en grados, o en minutos, o en segundos. Si lo queremos pasar a la forma incompleja, debemos escoger si lo vamos a pasar todo a grados, o si todo lo vamos a pasar a minutos, o si todo lo vamos a pasar a segundos. Se puede hacer de 3 maneras diferentes dependiendo lo que se requiera en cada uno de los ejercicios. Si esto fuera una aplicación de algo y nos dijeran, bueno, ¿esto cuánto equivale solamente en grados? Pues quiere decir que lo vamos a pasar a grados. Pero si nos preguntaran esto a cuánto equivale en minutos, pues entonces lo pasamos únicamente a minutos. Y si nos preguntaran a cuánto equivale en segundos, pues solamente lo pasamos a segundos. Vamos a iniciar con la unidad más pequeña, porque este ejercicio se resuelve pues de 3 maneras diferentes, porque podemos dar 3 valores equivalentes de 12 grados, 50 minutos y 20 segundos, lo podemos pasar a 3 formas incomplejas, a grados, a minutos o a segundos. Pasémoslo primero a segundos. Si lo queremos pasar a segundos, pues arranquemos desde la unidad más pequeña. 20 segundos ya son 20 segundos. No hay que hacer absolutamente nada porque lo vamos a pasar a segundos. Aquí no hay que hacer nada. Pasemos 50 minutos a segundos. Si nos guiamos acá por el esquema de las operaciones, para pasar de minutos a segundos, ¿qué se debe hacer? ¿Multiplicar o dividir? Escríbanlo en el chat. Para pasar de aquí a acá. Entonces lo primero que hacemos es multiplicar por 60 el valor de los minutos.
Entonces ustedes por favor hagan la siguiente multiplicación, que está súper fácil y me dicen cuánto les da. 50 multiplicado por 60, entonces 6 por 5 nos da 30, ¿cierto? Y agregamos los dos ceros, el del 60 y el del 50. Entonces al final nos da 3000. Esto quiere decir que son 3000 segundos. Significa que 50 minutos es lo mismo que 3000 segundos. Ya llevamos dos unidades de medida en la que nos interesa, que nos estamos concentrando en los segundos. Ahora nos falta pasar los grados. Para pasar de grados a segundos en el diagrama es esta rayita roja que tiene un 3600 encima. Quiere decir que multiplicamos por 3600. Como da 43200, significa que 12 grados es lo mismo que 43200 segundos. Al final, esos tres valores que están allí se deben sumar. Estos tres valores se deben sumar. Entonces, si sumamos 43.200 más 3.000 más 20, ya obtenemos este valor del ejercicio en una sola unidad de medida, que serían los segundos. Significa que al sumar estos tres nos da 46.220 segundos. Y ya tenemos una equivalencia de ese valor en solamente segundos. El valor que está en el rectángulo, bueno, en ese cuadrito, todo torcido, está dado en forma compleja y aquí abajo ya está dado en forma incompleja. Aquí ya está en forma incompleja. Lo mismo podemos hacer para pasarlo a minutos y para pasarlo a grados. ¿Cómo deben hacer el ejercicio? Ustedes escogen la unidad que quieran y lo pasan a la unidad que deseen. Acá escogimos segundos, pero pudimos haberlo pasado a minutos o pudimos haberlo pasado a grados. Ya voy a resolver eso. Si quisiéramos, para cerrar este ejercicio, si quisiéramos hacer el paso no a segundos, sino por ejemplo a solamente grados, pues entonces hacemos exactamente lo mismo, solo que pues hacemos las operaciones correspondientes pasando a la unidad deseada. Entonces si lo queremos pasar a grados, tenemos que 12 grados, pues ya son los 12 grados a los que queremos pasar. 50 minutos, para pasar 50 minutos a grados, de minutos a grados hay que dividir entre 60. Miren, acá dice divide entre 60 para pasar de minutos a grados. Quiere decir que acá hacemos la división 50 dividido 60. Eso es lo mismo que 5 dividido 6 al cancelar los dos ceros. El resultado es 0,83, la aproximación, porque acá les dio un 3 seguido. Ahora vamos a pasar los segundos, que ahí nos dice que son 20 segundos, lo vamos a pasar a grados. Entonces toca dividir entre 3600. Hagan la división, 20 dividido 3600, que es lo mismo que 2 dividido 360. ¿Cuánto da? Esto lo voy a escribir acá, 0,005. Verifiquen que sí sea esa la respuesta, por favor. Después de tener los resultados, volvemos a sumar. ¿Qué sumamos? El 12 más el 0,83 más el 0,05. ¿Listo? Entonces lo voy a escribir aquí como corresponde. 12 con 0,83 con 0,005. Y sumamos esos tres valores. Al sumarlos, obtenemos como resultado 12,835. Y la unidad de medida a la que hemos pasado todo es grados. Entonces se escribe el símbolo. Es importante escribir el simbolito de la unidad de medida para poder identificar si el ejercicio es correcto o no. De esta manera ya pasamos todo a una forma incompleja, pero en grados. Aquí la pasamos a segundos, acá la pasamos a grados. Si la quisiéramos pasar a minutos, pues es el 12 grados, lo multiplicamos por 60 y queda en minutos, y el 20 segundos lo dividimos entre 60 y entonces ya quedan minutos y sumamos los tres resultados. Eso es todo. Vamos a realizar 6,35 horas, si no estoy mal, y este corresponde al punto 3, literal E. Entonces, Tatiana nos dice que
Quitó la parte entera y la separó de la parte decimal. Eso es lo primero. Observen que esto también lo trabajamos al inicio del año. El número que está antes de la coma se llama parte entera y el número que está después de la coma se llama parte decimal. ¿Y qué hacemos con la parte decimal? Porque acá ya tenemos la cantidad de horas, ya tenemos que esto es 6 horas. Ahora, con la parte decimal lo que hacemos es multiplicarla, esta parte decimal la multiplicamos por 60. ¿Por qué se multiplica por 60? Porque es lo que nos dice el diagrama. El diagrama nos dice que para pasar de horas a minutos se debe multiplicar por 60. Entonces, si multiplicamos esto, nos da como resultado lo siguiente. A ver, hagamos la multiplicación aquí rápidamente. Olvídense de este 0 por un momento y al final lo colocamos. 6 por 5 nos da 30 y llevamos 3. 6 por 3 nos da 18 y 3 más es 21. Y 6 por 0 nos da 0, entonces no es necesario escribirlo al final. Pero acá hay dos valores decimales y acá hay un 0 que quitamos. Entonces ponemos el 0 que habíamos quitado y luego contamos dos valores decimales para el resultado, 1 y 2. Aquí queda el resultado. Confirmen en calculadora si esto está bien, pero pues para que ustedes verifiquen que sí, el resultado Sí, es profe, este. ahí está bien. Listo. Solamente para que ustedes miren. 0.35 al multiplicarlo por 60 nos da como resultado 21. Ese 21 nos dio exacto, o sea, la parte decimal, observen que la parte decimal es 00 y la parte entera es 21. Pues como la parte entera es 21, pues dejamos el 21 para los minutos. Se escribe min o se escribe comilla, ya les había dicho. Y el 00, pues como no hay decimal, aquí nos da 0 segundos. Si el decimal es diferente a 0, por ejemplo, que nos hubiera dado 25, entonces esa parte decimal se vuelve a multiplicar por 60 para dar los segundos. Y es así como se resuelve todo el tercer punto. Voy a devolverme al taller para mostrarles. Todo este tercer punto de la primera actividad se resuelve de esa manera. Ustedes miran en dónde están ubicados. Por ejemplo, acá está ubicado en minutos. ¿Y a dónde toca pasarlo? Acá dice páselo a horas. Pues entonces es divida entre 60. Todo ese número divídalo entre 60 y ya quedó en horas. Dice 6.85 horas. Páselo a segundos. Pues multiplique por 3600. Toda la clave está en identificar en este diagrama dónde está usted ubicado y o sea, si está parado en grados, minutos o segundos o en horas, minutos y segundos y para dónde se tiene que ir. Y cuando se trata de pasarlo a la forma compleja, entonces es mirar en qué unidad de medida está el valor. Por ejemplo, aquí la F está en minutos, dice 12.895 minutos. Ustedes pueden pasar de ahí a la forma compleja, primero mirando a cuánto equivale esto en horas y luego sí a cuánto equivale en segundos. 895 y está en minutos. Esta es la F del punto 3, es decir, pasarlo a la unidad más grande. Bueno, pasémoslo a horas a ver qué sucede. 12.895 dividido en 60. Bueno, lo escribí en la forma clásica, pero no me voy a poner a hacer toda la adición, si no, no alcanzo. Háganlo allá y me dicen cuánto les da. Esto está esta parte está en horas, Es decir, 12.895 minutos es lo mismo que 214,1916 horas. Listo, lo voy a escribir acá. 214,916 horas. Entonces por ahí Erika dijo que estaba perdida en el punto anterior. Entonces a partir de este punto, el ejercicio se resuelve de la misma manera como resolvimos el anterior. Porque acá ya está dado en solamente horas. Entonces lo que debemos hacer es, atentos aquí y ya con esto cierro y les doy una última instrucción para que tengan en cuenta para de aquí en adelante. Entonces, observen, lo que está en verde, la parte entera, y lo que está en azul, subrayado, es la parte decimal. La parte entera ya son las horas. Es decir, por allá en la respuesta nos va a dar 214 horas. Y ya. Pero la parte decimal, que es 0,916, la voy a escribir aquí, 0,916, que es la parte decimal,
debemos multiplicarla por 60 para obtener el valor de los minutos. Por favor, hagan esta operación y me dicen cuánto les da. 54.96. Observen que acá hay una diferencia entre los dos ejercicios. En el anterior nos dio un valor entero y no nos dio valor decimal. En este sí nos dio valor decimal. ¿Eso qué quiere decir? Que esta parte entera nos determina los minutos, o sea, son 54 minutos. Se puede escribir min o se puede escribir un palito encima. Y el 0,96, que es la parte decimal, esta de acá, a ese le volvemos a dar, a hacer el mismo tratamiento que hicimos con el anterior, que es multiplicarlo otra vez por 60. ¿Cuánto es 0,96 por 60? 57.6. Listo. Ese último número es el que utilizamos como segundos. 57, y acá sí lo escribimos completo, 57,6 segundos. Porque unidades más pequeñas que el segundo no vamos a utilizar. Así como no vamos a utilizar unidades más grandes que el grado. Y hace 3 sesiones les expliqué que cuando el número en horas, se pasa de 24, pues ya podemos hacer grupos desde días, pero no es necesario que lleguen hasta allá. Con que hagan este procedimiento es suficiente para lo que vamos a aplicar o a utilizar en próximas actividades. Esta es nuestra respuesta, la que voy a subrayar en rojo. Y listo.